Hola Isa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a nuestro tercer programa. Gracias por acompañarnos. Buenos días, chavos, allá a los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Gracias, pues también darse su tiempo para podernos escuchar. Buenos días, Muy Isa. buenos días. Bueno, pues el programa pasado nos dejaste intrigados, que nos traías un jugoso chisme. Y pues la verdad, ya pasó una semana y pues estamos con las ansias de que nos los cuentes. Pero antes de que nos lo cuentes, vamos a hablar o vamos a seguir hablando del México prehispánico. ¿Va? Así es. Nos quedamos la clase pasada, el programa pasado, hablamos de ciertas culturas y nos quedamos en los zapotecas. Así es. ¿Sale? Recordando, pues, son en resumen del programa pasado, pues, todos tenían una misma formación, vamos a decirlo así, tenían similitudes en su organización política y militar, y pues también en la sociedad, igual que en la religión, ¿no? Así es, porque recordemos que eran grupos que eran nómadas, que venían todos juntos caminando y pues obviamente compartían todas estas creencias, ideas, conocimientos y pues sobre todo la parte en la que su máxima era el compartir conocimiento. Entonces ya conforme fueron avanzando y que ellos encontraban lugares en donde creían que era el mejor lugar para ellos, se establecían y se convertían ya en sedentarios, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hay tanta similitud en la mayoría de los grupos, de los pueblos que están dentro de Mesoamérica. Ok, sí, 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 es algo muy importante esta parte que comentaste. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar con una civilización que se llama mixtecas. Los mixtecas se desarrollaron en lo largo de la región montañosa de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, en la parte montañosa. El nombre mixteca dice su traducción, o se nombraban como gente o pueblo de la lluvia o de la nube. Esto con respecto a cuando amanece o cuando anochece, baja la niebla. Es por eso que se le da esa traducción o ese nombre a los mixtecos, gente de la lluvia o de la nube. Tienen muchos rasgos culturales de sus hermanos los zapotecas, porque como hemos visto que de un grupo se segregan varios. Y pues esta no es la excepción, los mixtecas pues fueron casi compadritos de los zapotecas. Los mixtecos se dedicaron a la agricultura y también intercambiaban muchas cosas, como era la sal, el cacao, la grana cochinilla. Es el primer pueblo que intercambia este colorante natural. La grana cochinilla es un colorante púrpura que se da en un tipo de nopal, en un tipo de nopal grande, que es como cenizo, que tiene sus espinas muy gruesas y se forman unos puntos blancos. Esos puntos blancos, si tenemos la oportunidad de verlos o tenemos a alguien que tenga ese tipo de cactus o de nopales, Bueno, lo podemos agarrar y pinta. Con ellos, con ese colorante, ellos, pues pintaban telas, pintaban murales. Muy, 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 muy hábiles estos mixtecos. También intercambiaban plumas, frutas, oro, plata, amate, que en el programa pasado explicamos que el amate era un papel. papel natural que el amate viene del náhuatl amatl, que es de origen vegetal o natural. También ellos desarrollaron la cerámica. Ellos empezaron a desarrollar cerámica,
También desarrollaron habilidades para realizar collares, anillos, aretes. Utilizaban las piedras y las plumas preciosas. Como lo habíamos mencionado, ellos hicieron o ellos crearon la bisutería, ¿no? Sí. Con todo esto, ellos empezaron a intercambiar, porque antes su comercio era el trueque. Yo te doy esto, tú me das lo que a mí me falta. Eso fue muy importante para el desarrollo de todas estas culturas prehispánicas. Ujú. El intercambio. El intercambio entre culturas, no nada más de productos, sino también de De conocimientos. conocimientos. ¿No? ¿Cómo ves? Muy bien. Muy bien. Y pues, ya que estamos con ellos, ahora vámonos a otra gran cultura, que es la teotihuacana. Pero antes de eso, ¿qué crees? Que vamos a hablar de los mayas. Antes de pasar a los teotihuacanos, Ah, los claro. mayas tuvieron su esplendor en el periodo preclásico y terminaron en el periodo posclásico. Fue una cultura muy, muy grande que se desarrolló durante mucho tiempo mucho tiempo. Ellos empezaron en el 2000 antes de Cristo y culminaron o se extinguieron, vamos a decirlo así, en 1521, cuando empieza la conquista de México. Una vez que los mayas surgieron, ellos tuvieron grandes avances y también grandes, vamos a decir, grandes seguidores, o de ahí se desprendieron varias culturas, entre ellos los teotihuacanos, porque tienen casi los mismos rasgos en las cuestiones de todo lo que ellos investigaron y desarrollaron como cultura. Se formaron esta cultura o esta civilización maya. Ella estaba relacionada o formaba confederaciones. La confederación es una liga entre personas y estados y personas, ¿sale? Ellos trabajaban de esta forma para poderse organizar. Sus ciudades principales fueron Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Palenque. Esas fueron las 4 ciudades importantes de esta cultura. También podemos decir que el jefe supremo de todos ellos se llamaba Halach. Ese es el jefe supremo, como el presidente de ellos. Ellos estaban acostumbrados a cierta organización. Su organización era piramidal, como algunas anteriores culturas que ya habíamos mencionado. Ellos hablaban de una organización piramidal. En la cúspide estaban los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. En la parte media estaban los comerciantes, los artesanos y los agricultores, en cierta forma. Y en la parte de abajo estaban los esclavos y los prisioneros de guerra. Vamos a decir, esa organización piramidal era muy buena. ¿Por qué? Porque hasta arriba estaban los que los defendían. En la parte media, los que les proporcionaban alimento. Y en la parte baja, los que les ayudaban, vamos a decirlo de esta forma, los que les ayudaban a generar el alimento. Una condición de esclavo en ese tiempo, pues era muy, vamos a decir, muy vergonzoso. Pero sin embargo, los esclavos no nada más los tenían ahí guardaditos y luego te sacó, como ahora en los prisioneros. No, allá los esclavos tenían que producir. Lo hice una comparación como los prisioneros de ahora, porque los tienen guardados, pero no hacen algo de provecho. Si tuviéramos una rehabilitación social en eso, haríamos lo que hacían los mayas, ¿no? Con
con sus esclavos. A lo mejor no tratarlos como esclavos, sino un servicio a la comunidad, que vayan, salgan a limpiar o no sé, que les pongan algo que hacer. Ellos, esta civilización, desarrollaron un nivel impresionante tanto de escritura como de matemáticas. Y algo muy importante en la medicina. Yo estoy, como te lo mencioné el programa pasado, Isa, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a México, porque desde la antigüedad somos muy grandes descubridores. Descubrimos el cero. Los mayas tenían una numeración posicional. Ellos hacían una tablita en donde en cada nivel llevaba un número y llevaban sus cuentas. Tanto así, tan precisas, que en cada nivel tenían diferentes números. Los números que ellos ponían era el 0, que era como un dibujito de un bolillo o un balón de americano. El 1, que era un puntito, y el 5, que era un guión. Y eso lo iban poniendo en cada nivel, lo iban multiplicando por cierta cantidad para que ellos pudieran obtener sus recursos o todo lo que ellos tenían en un lapso de tiempo. Con esto desarrollaron pues el calendario tan preciso, un calendario muy preciso que dejó, vamos a decirlo así, que dejó de funcionar en el 2012. Según los estudios que se hicieron, en el 2012 en la cultura maya se predecía el final. Pero sin embargo era el final de su calendario, más no el final. Finales de ciclos, ¿no? Ajá, porque finales de ciclos. Se ha visto en varias de las culturas, lo vimos por ejemplo en el podcast anterior igualmente, que los zapotecas también desarrollan con 365 días. Entonces todos ellos realizaron, no podemos llamar predicciones, hicieron estudios profundos del tiempo basados en el cosmos, ¿no? Ajá. En la observación que tenían. Y para ellos era fundamental justamente estos ciclos, estos ciclos de tiempo basados en lo que ellos observaban, como por ejemplo lo que decíamos, sus tiempos lunares, sus ciclos lunares, el ciclo de los mayas, en el que vuelve a reiniciar algo nuevo. Hasta ahí termina, ahí culmina su calendario, pero es para reiniciar algo nuevo. Entonces tenían a lo mejor diferentes tipos de mediciones, pero todos iban a lo mismo, a medir ese tiempo basados en el cosmos. Sí, ¿no? de otra forma, ellos, vamos a decirlos, tenían sus atalayos, ¿no? Los atalayos son vigilantes. Ellos veían todo lo que pasaba en el universo, en la puesta, la salida del sol, la luna, cómo se comportaba. A lo mejor en ese entonces, no sé si porque no había tanta contaminación se podían ver otros astros. La verdad, yo desconozco. Pues yo me imagino que lo más importante era la tanto luna y el sol, ¿no? No tanto que sea la contaminación, sino más bien no existía la luz. Entonces la luz, el reflejo de tanta luz nos inhibe poder observar tanto el cosmos. Si nosotros nos vamos por carretera y estamos en medio de la nada, vas a ver cómo se ve. Sí, se ve impresionante. Se ve impresionante. Muy bonito, entonces, muy en aquellos tiempos en los que, pues obviamente, no tienes absolutamente ningún distractor, nada que te vaya a inhibir el poder observar, ¿no? Tenían
todo a sus pies, ahora sí, ¿no? Todo el universo a sus pies y poder observar tantas y tantas cosas sin nada que los limitara. Y por eso eran los sacerdotes los encargados, porque eran los que tenían más conocimientos. ¿Y por qué tenían más conocimientos? Pues porque estaban todo el tiempo observando, ¿no? Ellos podían saber con exactitud en qué momento pasaba tal cosa, en qué momento iban a iniciar sus, sus cultivos, en qué momento iban a tener lluvias, todo ellos los tenían muy bien definido. Es por eso que, pues a partir de ahí se vienen el sembrar por temporadas. Ellos, aparte de desarrollar el calendario, que fue muy preciso, que dejó, vamos a decir, que dejó de funcionar, o su último ciclo fue en el 2012, convocan lo hicieron con una gran exactitud, como ya lo mencionaste y bien mencionado, en el movimiento de la luna y el sol. También, como ya te comenté, desarrollaron la medicina. En ese tiempo, podemos decir que combinaron la ciencia y la magia. Vamos a decirlo de esa forma, porque tenían muchos rituales. La ciencia y la magia. En ellos o con ellos se desarrollaron los hueseros. Y en la actualidad lo podemos ver. Sí, que También se desarrollaron, perdón, se desarrollaron o tuvieron mucho auge las parteras. Y algo muy importante fue la medicina herbolaria. Aquellas curas que se hacían con plantas. Y la verdad, yo no niego ni digo que estaba mal, sino simplemente ellos tenían la forma de poder curar cualquier enfermedad con la ayuda de las plantas. También lo que en la actualidad más destaca de toda esta cultura o de esta civilización son sus pirámides. Y bueno, el legado que nos dejaron, ¿no? Como las matemáticas, el cero, el calendario, la medicina, y pues debe de haber códices de todo eso, y hay códices en donde explican o donde se ve que tienen grandes curaciones o grandes curas para ciertas enfermedades. No por ende existe la medicina homeópata, porque la homeopatía es a partir de las esencias de plantas, ¿no? Así es. ¿No? Pues, ¿cómo ves esta civilización? Pues igual que todas, grandiosas. Igual que todas, y vuelvo a repetir, imagínate, para llegar a ese conocimiento con las plantas, para saber qué enfermedad, pero todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Estar probando, y a lo mejor cuántos intoxicados hubo. Sí, no. El poder saber, bueno, esta planta sí funcionó para esto y poder llevar a cabo todo este conocimiento y después estarlo compartiendo y tener esa habilidad para dejar los escritos o sus representaciones para que nosotros conozcamos también esto, ¿no? Y poder utilizarlo. Yo creo que el cuerpo es maravilloso, sí, es muy maravilloso, pero también es maravilloso poder encontrar cosas naturales que nos puedan ayudar a conservarlo. Y ellos nos los dieron, ¿no? Sí, no sí. estar con, a lo mejor intoxicando más tu cuerpo con medicamentos. Son buenos, es la ciencia, todo es maravilloso, pero qué bueno que también tengamos esa parte en la que nuestros ancestros nos dejan este gran conocimiento, ¿no? Pues sí, todos esos códices, pues se tuvieron que haber recopilado. Y pues en ese entonces, cuando llegan los españoles, pues los recopilaron y los tenían en los monasterios, que ellos poseían, vamos a decirlo así, ellos poseían el conocimiento.
pero de ahí a lo que sabemos, a lo que tenemos, pues yo siento que no es casi nulo el conocimiento que tenemos de estas civilizaciones. Pues sí, porque no podían dejarlo salir a la A la luz, luz, ¿no? ¿no? Entonces, hace rato comentabas de que estabas muy orgulloso de ser mexicano. Y pues sí, no quise interrumpirte, pero yo creo que todos debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces. Y creo que en parte, obviamente, transmitir el conocimiento, pero justamente es eso, ¿no? El poder identificar, más allá de qué hicieron, qué nos dejaron, cuál es su legado, de dónde provenimos, por qué si ellos pudieron, por qué nosotros no podemos continuarlo. Ellos no tenían absolutamente nada y sin embargo tanto descubrimiento que hicieron. Entonces, ahora con todo lo que tenemos a nuestra disposición, de donde venimos podemos generar muchísimas cosas más porque lo traemos en la sangre, ¿no? Sí, Sí, claro, después ya hubo la mezcla y todo, pero bueno, es la mezcla de dos mundos, entonces tomar lo mejor de cada uno. una de las culturas, ¿no? Y ahorita, pues, como bien dices, ¿no? Ahorita podemos desarrollar muchas cosas porque todo el conocimiento está a la orden de un clic, clic, clic. Anteriormente era libros y libros y libros y libros y ahora son clic, 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 ¿no? Y Que para pueden- ellos no eran libros, y no eran solamente y para ellos no eran libros, no era. era observación, era interpretación. Decían, pues, ¿por qué sale así? ¿Por qué sale asado? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da lo otro? Esa capacidad de admiración y de querer saber por qué suceden las cosas, de interpretar lo que están viendo, de querer saber más allá de lo que están viendo por qué sucede, por qué se da esa planta, cómo fue que se dio la agricultura, cómo vamos a hacer llegar el agua. No tenía nada y sin embargo todo lo hicieron, todo. Todo lo hicieron. Pero bueno, vamos a Pasar seguirle. con otra. Vamos, ahora sí. Ahora sí con los teotihuacanos. ¿Todavía no nos vas a contar ese chisme? No, todavía no. No seas No, mala, ¿ya ves cómo eres? todavía no llegamos a esa parte, pero fíjate que los teotihuacanos, estábamos diciendo que la mayoría de las culturas tenían ciertos rasgos que coincidían, ¿no? Que obviamente, porque no era de que, uy, aquí nació esta cultura y no conocía a nadie más, ¿no? Obviamente tenían acercamiento con los demás, a través del comercio, a través de que a lo mejor venían caminando juntos y que fueron pasándose los conocimientos y de repente se separaron. No sabemos a bien cómo fue, pero tenían grandes coincidencias. Una de sus coincidencias era el que en sus pirámides, en sus vasijas, en lo que tenemos ahora como vestigio de esas culturas, mencionan mucho a quienes fueron sus gobernantes, a quienes podemos interpretar cuando llegaron, quiénes los gobernaron y demás. Pero fíjate que en Teotihuacán no. A ciencia cierta no se sabe cómo se establecieron. Y lo más importante de todo es que no hay tumbas de sus gobernantes o de sus reyes o de cómo se hayan manifestado, ¿no? Como quien dice, así llegaron, así desaparecieron. Así llegaron, así desaparecieron, pero fue una gran cultura. Ah, no, sí. Sin lugar. Simplemente Pero, acá lo tenemos, ¿no? Aquí al ladito. aquí lo tenemos y creo que es creo que es lo que más nos puede llamar la atención por la distancia que tenemos, ¿no? Aquí nosotros podemos ir a visitarlo y es un mundo mágico, totalmente. Bueno, déjame contarte que esta cultura, déjame ponerme los lentes porque si no veo. Ah, sí, ¿eh? Fue una cultura de gran crecimiento e influencia y que llegó a tener hasta 125,000 habitantes.
Ellos se desarrollaron durante los siglos V y VI después de Cristo. Pero lo más importante de todo es que era una gran urbe cosmopolita. Tenía todo, es una cultura excepcional, excepcional. ¿Por qué? Porque era un gran corporativo lo que ellos manejaban. Estaba dividido su pueblo en 4 grandes grupos. Cada uno de los grupos era representado por un emblema diferente y cada quien se dedicaba a lo suyo. Si nosotros nos fijamos y nos ponemos a investigar, vamos a poder observar en las demás culturas que tienen grabados en donde manifiestan lo que hizo su gobernante, lo que hizo su rey, lo que hacían los sacerdotes, cómo los trataban y demás. Hablaban de un personaje, estos grabados que dejaron. Si nosotros vamos a Teotihuacán, podemos observar que hay grupos de personas haciendo lo mismo. No hablan sobre uno, sino sobre grupos de personas que hacen lo mismo. ¿A qué es a lo que más se dedicaron? ¿Qué es lo que más los llevó a tener esa grandeza? El manejo de la obsidiana. Eso fue lo que los hizo ser tan grandes. ¡Wow! La obsidiana. Entonces, aquí encontramos estos grupos ahora. ¿Cómo están conformados? Ellos hicieron esta gran ciudad a imagen y semejanza del cosmos. Tienen de un lado el sol, del otro lado la luna. Tienen su inframundo y tienen el cosmos. Está dividido por una gran avenida que es la Calzada de los Muertos. Esta Calzada de los Muertos no le pusieron el nombre ellos. Se la pusieron. Vino otro y se lo puso, ¿no? Vino otro. Es lo mismo que Teotihuacán. Teotihuacán se lo pusieron los mexicas y significa el lugar de los dioses. Y también tenemos que pusieron el nombre a la calzada de los muertos. De los muertos. Ellos iban caminando y veían ciertas construcciones a lo largo de toda esta avenida y ellos pensaron que eran tumbas. Pero no lo eran, no eran tumbas. Entonces, por eso fue que le pusieron la calzada de los muertos. Wow, es por eso el nombre. O sea, yo pensé que porque cuando moría la gente o por ahí pasaba, no sé, o sea, ¿qué tanta, vamos a decirlo así, qué tanta ignorancia tenemos por no saber qué significa o por qué le ponen ese nombre a las cosas, ¿no? Porque yo te soy honesto, me imaginaba que en esa calzada pues pasaban todos los féretros en su momento, ¿no? En su momento. Pero no es así. Resulta que ellos tenían esta calzada por lo que te comenté, cómo ellos vinieron a desarrollar esta gran ciudad, esta gran urbe, teniendo el sol, la luna, la calzada, el inframundo y el cosmos. Y esto hacía que se dividieran y tenían los 4 grupos. Estos 4 grupos que decía que estaban representados por emblemas. Sus emblemas teníamos en el noreste. En el noreste teníamos a Tlaloc. Ajá. Teníamos el grupo de Tlaloc que estaba representado por un emblema de jaguar. ¿Podemos decir que de aquí se parten los 4 rumbos? ¿O ellos lo representan de otra manera. Todos tienen la misma idea. ¿Pero ellos le dan más auge? No.
No es que le den más auge, es que son una cosa son los 4 rumbos, Ajá. o sea, si nos volcamos a ver todo lo que hemos estado aprendiendo, vemos que para ellos es súper importante el sol. El sol es lo más maravilloso y la creencia que ellos tienen es el sol nace y se muere y se vuelve Y vuelve a nacer. vuelve a renacer y vuelve a llegar con más auge, ¿no? Sale por este lado, se mete por este lado, aquí se pierde y entonces por eso dan los 4 rumbos en los altares. Para ellos es exactamente lo mismo, pero sin tener nada que ver con la muerte. Ok. ¿Sí? Aquí no tiene nada que ver la muerte, ok. aquí es únicamente la parte en la que tenemos dividido nuestro espacio en 4 lugares y tenemos en el noreste a lo que es Tlaloc con un jaguar. Era el grupo de personas que ellos trabajaban y que ellos estaban ahí vivían, ahí hacían sus quehaceres, sus labores, todo lo que ellos les correspondía realizar en eso. Después tenemos en el noroeste el emblema del ave de rapiña. Así es. Ay, a ver, ¿y eso cómo es? Pues así, las aves de rapiña. Sí, no sé, o sea, Tenemos otro grupo que también ellos estaban, pero todos convivían, todos trabajaban, pero respetando siempre el trabajo de los demás, que a final de cuentas, recordemos que dije al principio, tenían, que es una cultura excepcional, porque no se parece a las otras. No se parece Es única. porque no tenemos, no existe aquí gobernó esta persona, aquí era el rey, no lo tenemos igual que en las otras culturas. Aquí lo que prevalece es la convivencia de varios grupos, que eso es súper importante. El que aceptaban no era como los demás, somos purépechas y no quiero que nadie más entre, ¿no? O sea, podemos convivir con los demás, pero esto es purépecha. Aquí teníamos a varios. Teníamos a varios que, por ejemplo, también había mayas de la zona de Tikal. También teníamos aquí, si nosotros nos ponemos a ver sus pirámides y nos ponemos a ver los vestigios que hay, tienen mucha coincidencia con los demás, pero porque ahí convivían. Entonces era bastante la migración que tenían. No era un grupo que llegó y se estableció, sino que eran migraciones en donde podían convivir y que estaban los 4 grupos. Tenemos en el sureste a la serpiente. Y en el suroeste a los cánidos. ¿A los qué? Cánidos. ¿Y eso qué es? Pues cánidos pueden ser lobos, ¿Perros? pueden ser, Perros. bueno, pueden ok. ser. Es que yo le entendí cálidos, dije. No, ¿Cálidos? cánidos. Cánidos, ok. Ajá, canes, perros, lobos, todo lo que tenga que ver con... De repente desaparecen, pero lo que se cree, lo que se puede dar uno cuenta o los arqueólogos lo que han podido vislumbrar un poco es de que ellos convivían bastante bien, cada quien trabajando en lo suyo, pero de repente pues se le ocurrió a los del grupo de la serpiente decir, pues nosotros queremos gobernar, ¿no? O sea, ya nosotros queremos ser los que manden aquí, y los demás lo platicaron y dijeron no, y entonces dentro de los vestigios que hay dentro de Teotihuacán se pueden observar que están eliminados todo lo que tenían que ver con la serpiente, ¿no? Y hay un mural muy grande en donde se ve cómo esta serpiente está siendo aplastada, devorada por aves de rapiña, por cánidos y por jaguares.
Entonces podemos, como ya dije, su economía estaba basada en lo que era la explotación o el manejo de la obsidiana, pero también teníamos lo que es la agricultura, el cultivo del maíz, el cultivo del frijol, pero de algo que todo mundo hemos probado y que también fue algo que los hizo desarrollarse tanto, que es el cultivo del amaranto. ¿Quién no ha comido las famosas alegrías? Yo me acabo de comer unas galletas de amaranto que compré. No, deliciosas. Deliciosas, O sea, pues. el atole de amaranto, las alegrías, no. O sea, es un alimento muy rico que mucha gente no consume. Así es. Y ellos tenían ese cultivo, ¿no? Y fue base de su economía también. Y pues lo más importante que estamos diciendo, ay, estamos, lo tenemos aquí cerca, bueno, ellos se establecieron en lo que es el Valle de México. Ujú. Y tenían pues alrededor de 2,000 habitantes En su zona. en su zona. Mira, o sea, a pesar de que están cerca, y bueno, pues yo me imagino que donde están las pirámides alrededor había todo lo Y que... perdón que voy a rectificar, no eran 2,000 Ajá. habitantes, eran 125,000, porque 120 era una de las más grandes, de ¿no? las más grandes. 125,000 habitantes en el Valle de México y de una sola cultura. Es impresionante la cantidad de habitantes que había en ese entonces, ¿no? Así es. Porque ahorita somos 8 millones, según 8 millones, 8,000 millones, no sé. Creo que ya somos una cantidad extremadamente grande de habitantes. Esa parte de la cultura teotihuacana que se desarrolló en el Valle de México también tiene mucho que ver, a lo mejor no sé cómo desapareció o por qué desapareció, pero yo me imagino que migraron, ¿no? O cuello. No, sí emigraron, llegó un momento en el que emigraron y sobre todo porque, bueno, tenemos que sus dioses más importantes fueron Quetzalcóatl y Tlaloc. Acabo de decir que tenían 4 grandes grupos y que se cree que el grupo de la serpiente fue el que inició esta parte de ya no queremos ser todos unidos. Pero ¿quién es el dios que está representado por una serpiente? Es Tlaloc, Quetzalcóatl. 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 Entonces, imagínate, ¿no? O sea, los empiezan en cierta forma a despreciar porque vienes a romper con esta armonía que teníamos, ¿no? Tan de trabajo, tan de unión, tan de ser, esa parte en la que conviven de diferentes lugares y todos en armonía. Entonces, pues yo creo que de ahí es en donde empieza su decadencia, ¿no? Cuando empieza a ver Esa diferencia. queremos el poder y entonces, pues ya no hay tal unión como antes, empieza a haber problemas y llega un momento en que simple y sencillamente desaparecen. Cuando llegan los aztecas, pues ya no hay absolutamente nada. Bueno, entonces volvemos a decir que cuando se rompe la armonía desaparece gran parte o las partes ya no se llevaron, ¿no? Y pues vamos a hablar también de Ixtlán del Río. Vamos Así a ver es. qué nos marca esta cultura. Esta cultura se desarrolló en Michoacán, Colima, Sinaloa y Nayarit, del otro lado de Mesoamérica, ¿no? Un poquito más arriba. Ellos, sus construcciones tenían unas tumbas, porque eran tumbas, de tiro. Ellos hacían ofrendas y figuras detalladas. De la próxima cultura que vamos a hablar es de Ixtlán del Río.
Esta cultura se desarrolló en Michoacán, Colima, Sonora y Nayarit. Perdón, no era Sonora, era Sinaloa y Nayarit, en la parte alta de Mesoamérica, vamos a decirlo entre en Oasis América, no, o Aridoamérica y Mesoamérica. Ellos se desarrollaron en esa parte. Estos habitantes o esta cultura se desarrolló en el año 3000 en el 300 antes de Cristo y desapareció en el 600 después de Cristo. Ellos tenían unas construcciones conocidas como tumbas de Tiro. En ellas colocaban ofrendas y figuras detalladas. En ellos lo que más han podido descubrir los arqueólogos son esta parte, sus tumbas y todo lo que ellos ponían para ofrendar. En el siglo XVII, en el siglo XII después de Cristo, perdón, no era 17, era 12 después de Cristo, se formaron los tiroles. Estos tiroles dieron origen a otra cultura. Dieron origen a los aztecas. De ellos salieron para fundar Tenochtitlán. Una parte importante de Ixtlán del Río es que de ese pequeño grupo salieron los aztecas o los mexicas para formar Tenochtitlán. Cuando salen, ellos ya llevan en su mente la idea o la imagen que les dicen para dónde llegar a fundar, ¿no? Y es una parte importante porque de un pequeño grupo, porque hasta ahorita no tenemos un dato concreto, no tenemos un dato conocido de cuántos habitantes eran, sino de eso, de Ixtlán del Río, sale la cultura azteca. Se cuenta que salen unos pocos y se van y fundan Tenochtitlán. ¿Qué nos puedes hablar tú de esa parte de los aztecas o mexicas? ¿O antes va otra cultura? Pues antes va otra cultura. Y no me las puedo saltar. Ah, sí, no te las puedes Digo, saltar. si quieres me la salto, pero no me la puedo saltar porque la azteca es algo bien importante. Esa es la última. Es la última y aparte de ahí voy a desprender un comentario o vamos a dar una platiquita ahí de dónde salió la Virgen de Guadalupe. Entonces, no me la puedo saltar y entonces yo voy a seguir con los toltecas. ¿Y el chisme? Todavía no llegamos a él, discúlpame. Yo ya estoy que quiero saber el chisme. Bueno, no soy... Bueno, entonces vámonos más rápido, porque resulta que también en el centro del país, así como acabas de decir de los de Ixtlán, en el centro del país también existía una población que se llamaba Naoa, y de ellos se desprendió un grupo que se fue, que siguió su camino y llegó a otro lugar en donde se establecieron, y son los toltecas. Ellos se establecieron en el norte de la región central, en un lugar llamado Tolantzinco. Esto fue en el año 544 después de Cristo. Dicen las malas lenguas que los toltecas eran muy altos, muy fornidos, esbeltos y bellos. Eso dicen. Yo creo que soy tolteca. Yo no sabría decirte, pero eso es lo que... Más por lo alto y lo esbelto, ¿eh? Oye, que con facciones muy finas y no sé, a mí no me consta, yo no los conocí, entonces no puedo decir si realmente... Eso dicen las malas lenguas. A lo mejor y sí, ¿no? Porque los mexicanos no somos tan feos, ¿no? Claro. Sus principales actividades económicas eran la agricultura y la explotación del oro y la plata. ¿Por qué? Porque ellos se ubicaron en la parte de lo que hoy es Hidalgo.
Tula, Tula Hidalgo, toda esta región. Y entonces resulta que, ¿qué es lo que encontramos ahí? Muchas minas. Ajá, en la actualidad ya son las minas. Son muchas minas. Obviamente no estaban las minas antes, pero pues ellos explotaron lo que es el oro y la plata y obviamente esto fue lo que les ayudó a crecer muchísimo. Obviamente comerciaban con esto y pues esto les ayudó a hacer un grupo muy, muy fuerte dentro de lo que es la región central. Sus principales dioses fueron Quetzalcóatl, el dios del conocimiento, cultura, filosofía y fertilidad. Ahora déjame contarte, viniendo de los teotihuacanos, pues que se supone que ahí emigró Quetzalcóatl hacia los toltecas, que Las serpientes se fueron para allá. las serpientes se fueron para allá, pero pues no hay realmente así el poder definir si eso fue lo que pasó, pero bueno, su principal dios fue Quetzalcóatl, al igual que Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca es lo opuesto a Quetzalcóatl. Tezcatlipoca es como nos ponen nombres difíciles. Difíciles, la verdad, Sufrimos con ellos. Era el dios de la guerra. Ujú. Por lo tanto, sabemos perfectamente que los toltecas eran un grupo muy guerrero, ¿no? Y lo tenemos en donde representado, pues en estas esculturas que dejaron, que son los guerreros. Pues, ¿Las conoces? ¿Has tenido oportunidad la de...? verdad, no he tenido la oportunidad de conocer esta parte de lo que tú mencionas, pero sería importantísimo irlas a conocer, ¿no? Sí, son los atlantes de Tula. Sí, nada más los he escuchado, pero de eso de ir a verlo, de ir a visitar esa zona arqueológica, no. La verdad, Es que te imaginas lo impresionante, miden 4 metros. Entonces es impresionante verlo, ¿no? verlos, ¿no? Pues a lo mejor por eso decían que eran tan altos A lo y mejor, tan ¿no? esbeltos. Y tan esbeltos, ¿no? Porque de abajo hacia arriba se ve Sí, uno. se ven muy- Se ve hasta uno delgado, ¿no? Ah. Claro. Ya viéndolo desde esa perspectiva, pues sí, te impresionan y dicen, ay, sí, qué bonitos eran, qué bellos. Pero bueno, a lo mejor es por ahí por lo que viene, porque digo, no hay ni fotografías, ni nada Ni nada, pues. ni nada que nos pueda decir que realmente sucedió. Y pues bueno, sabemos obviamente por esto, pues que eran un grupo en donde tenían una monarquía militarizada o guerrera. Y obviamente, pues sí, tenían a varios, salían a confrontar otros pueblos de donde obtenían tributos y que también querían establecer, ¿no? Establecerse sus dominios. Bueno, más que nada porque a partir de los teotihuacanos para acá, empieza a haber esa parte de querer dominar, ¿no? Yo creo que de los toltecas, los Pero teotihuacanos no eran tan... se ve porque dentro de su sociedad, a lo que acabas de mencionar, empiezan problemillas y empiezan a querer Ah, bueno. gobernarse unos a otros. Y de ahí pues se llevan la espinita, ¿no? Si migraron, se llevan la espinita, ¿no? Empiezan a querer expandirse, a lo mejor, y dices, pues, no eran expandirse en conocimiento, sino ya era expandirse por territorio, porque ya tenían que pagar tributo en algunas culturas, en algunas Sí, porque para esto pues civilizaciones. ya había pasado muchísimo tiempo desde que inició toda esta parte de ir viajando, de ir queriendo establecerse y en donde su consigna era, pues lo que queremos es
expandir el conocimiento. No tenemos ganas ¿De pelear? de pelear ni de nada, solamente queremos conocer, solamente queremos pues vivir y expandir conocimiento hacia los demás y nada de guerras. Y aquí empiezan pues Empieza a ver bueno, lo que puedo darme cuenta de todo lo que hemos platicado, que a partir de los teotihuacanos empieza a haber esas rencillas, ¿no? Que pues de una u otra forma salen y pues empiezan a haber guerras para poder hacerse de más territorio en algunas culturas. y nos vamos acercando para Y ver quiénes fueron los más. ¿Quiénes fueron los? ¿Quiénes fueron los más? Otra de las culturas, bueno, que podemos decir que tuvo casi hermanos de la cultura que mencionaste son los huastecos. Los huastecos se desarrollaron en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, por el río Pánuco y todo lo que viene siendo el Golfo de México. Es por eso que de la cultura que mencionaste, pues de ahí salen los huastecos. Y, sin embargo, también se cree o se tiene la creencia de que salen de este lado y del sur, que son migrantes de los mayas. ¿Por qué? Porque ellos conservan su lengua, su lenguaje. Y por eso se cree que son personas que vienen de los mayas. Son grandes artesanos, ya que ellos hacían también vasijas. Ya empezaban la modernidad, ¿no? Empezaron a hacer vasijas, también empezaron a hacer esculturas. Ellos hicieron gargantillas. Y algo que me impresiona, o me impresionó al momento de estar leyendo todo lo que conlleva los huastecos, es que, bueno, en todas las culturas yo me imagino que se hablaba de música o tenían música, pero específicamente ellos dijeron, o se tiene el hallazgo de que desarrollaron habilidades musicales. ¿Te imaginas qué impresionante el hacer música sin tener instrumentos? Ellos, el cuerno y todas esas partes, pues las desarrollaron como una habilidad. También decimos que uno de los grandes centros que tuvo esta cultura es el Centro Cultural Tamuín. Ese es lo que lo representó a los huastecos. También su dios era Tamoc, que era el dios Quetzalcóatl. Esas dos partes son las que distinguieron o las que pudieron ver los arqueólogos en los huastecos. Y es algo muy, muy impresionante porque estamos hablando de todo lo que viene siendo los dioses, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Isa? Ay, pues cada vez nos interesamos más en ellos porque nos sorprenden. Y pues ahora ya llegamos a los totonacas. Ya vamos para allá. Ya estamos acercándonos. Sí, a nada de saber. De saber el chisme que nos tienes. Sí, que Pati Chapoy se queda corta conmigo. La Chapoy se queda corta, ¿no? Sí, fíjate. Pues fíjate que totonaca viene de tutú, nacu. ¿De tutunaco? Tutunacu. Tutú. Tutú, tres. Tutú. Tutú, nacu. Tutunaco. Tutú significa tres y nacu es corazón. Ah, nacu, no naco. No, nacu. Yo me decía, ¿tutunaco? Ah, ¿cómo? Uy, tú a cada rato me cambias todo. Es que, bueno, para tutunaco. Tutunacu. Tutunaco. Ah, bueno, entonces. Tutú, tres, nacu,
corazón. Entonces, 3 corazones. 3 corazones, eso es lo que significa, o de ahí provienen los totonacas. Ahora, totonaco también tiene otra acepción y se supone que totonaco es hombre de tierra caliente. Uh-huh. Porque en dónde se ubicaron, en dónde se ubicó esta cultura totonaca. Ellos se ubicaron al norte de lo que es Puebla, pero principalmente en lo que es Veracruz y en la región de la costa. Esto es algo súper importante que tengan bien presente para lo que vamos a comentar después, en dónde se ubicaban Veracruz, la costa y la región norte de Puebla. Uh-huh. Y esto sucedió, no lo olviden, por favor, no olviden, por favor, en dónde se encuentran ubicados. Pues resulta que ellos comienza a desarrollarse en el año 800 después de Cristo. ¿Qué es lo que hizo tan importante a los totonacas? Bueno, pues tomaron conocimientos de los olmecas y de los toltecas. Sabemos que había relación entre ellos y pues obviamente dentro de estas relaciones pues tomaban los conocimientos y la desarrollaban de otra manera para darle el sello, ¿no? a su cultura. Ellos realizaron también la agricultura. La agricultura se basó, igual que los demás, en el maíz. El maíz lo vemos en todas y sabemos que tiene gran importancia para todos los... Pues para casi la mayoría de los mesoamericanos, de las ¿no? culturas que bueno, de todas, hablamos, porque vimos, ¿no? Que también en el norte, en el norte, ¿no? En Aridoamérica y en Oasis América, que también hacían cultivo del maíz. Entonces, el maíz es súper importante para todos y todos tenían esa parte de cultivo para poder sobrevivir, aunque complementaban su dieta, pues también con la caza de animales o con la recolección de frutos. Uh-huh. ¿Es por eso que se le dice el grano de oro? ¿Al maíz? ¿Al maíz? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Por la importancia que tuvo y que sigue teniendo. Que sigue teniendo sí, porque el maíz, ¿no? Es la base de la alimentación del mexicano. Así es. Pues ellos también producían el frijol, el chile y un cierto tipo de algodón. Eso es lo que ellos tenían. Construyeron centros ceremoniales y uno de los más importantes es el Tajín. Uh-huh. Dentro de esta pirámide del Tajín, de la construcción que tienen ellos, pues podemos observar que cuentan con 365 ventanitas, 365 nichos, y que esto es lo que nos da el calendario, ¿no? Los 365 días del año. Es lo que se piensa, lo que dicen que significa los 365 días del año. Recordemos que ya teníamos otra cultura en la que habían desarrollado los dos calendarios, uno de 365 y el otro de 260. Entonces ellos implementan esta construcción con estos 365 nichos que representan a los días del año. Seguimos teniendo que en cada una de las culturas hay relación con esta parte tan importante del tiempo, ¿no? Y que que hasta la actualidad pues se sigue manejando. Se sigue manejando. Y de una otra forma, pues, si vemos el esplendor de la cultura maya, vamos a retomar, y vinieron del sur hacia el norte, pues tiene esa relación, ¿no? De todos los calendarios que de una otra forma se fueron formando en todas las culturas de Mesoamérica o las culturas mexicanas.
Todo eso tiene relación porque, pues, vamos a decirlo, de los mayas, migraron hacia el norte y migraron hacia el sur. Fue una cultura tremendamente grande, ¿no? Pero síguenos platicando de estos cuatitos. De estos cuatitos, los totonacas, que alcanzaron su máximo esplendor entre el año 300 y 1200 después de Cristo. Fue una sociedad politeísta, igual que todas las demás culturas, en las que sus principales dioses, nuevamente volvemos a encontrar a Quetzalcóatl, encontramos también a Chicomecoatl, que es el dios de la fertilidad, Centeotl, que es el dios del maíz, y Xochipilli, que es dios de las flores. Se regían por un gobierno teocrático. Esto ya también hay similitud con las demás culturas como lo hemos visto. Ok, el gobierno teocrático es por medio de los sacerdotes, ¿no? Así es. Ok, qué bueno. Qué bueno que tocas ese punto, porque pues todas las civilizaciones antiguas llevaron ese tipo, o la gran mayoría llevaron ese tipo de gobierno, ¿no? Sí. ¿No? Hubo algunos que comenzaron siendo teocráticos y después cambiaron a monarquía, ¿no? Que ya lo habíamos, Ya lo habíamos mencionado. comentado. Así es. Pues bueno, una vez que los totonacas, terminaste de hablar de los totonacas, pues vamos a hablar de los purépechas. ¿O ya todavía no terminas? Yo queriéndote cortar, perdón. Me cortas y me cortas y me cortas. Pues nada más comentarles que su ¿Aquí principal... viene el chisme? Casi. No puede ser. Es que Eso no así, se vale, es que así eso no se mantenemos, vale. así mantenemos No se el vale. interés. No, Ahí voy. Aparte del centro ceremonial, del centro urbano que era Tajín, que era muy grande, Ajá. tuvieron otros dos que es Papantla y Zempoala. Entonces, por esa razón es que son los tres corazones, porque son los tres centros principales de los totonacas. Es por eso los voladores de Papantla. Claro, los voladores de Papantla, que también son muy importantes, y también los de Zempoala. Pero resulta que ellos, y nada más es así para poner el que no se sientan tan... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me van a decir? Más al ratito vamos a hablar de los aztecas. Todo el mundo los conoce, obviamente. Sin que hayamos hablado de ellos, sabemos de ellos. Quiero pensar que todo el mundo los conozca, ¿no? Eso espero. Pero pues resulta que los aztecas pues eran grandes, después se convirtieron en grandes guerreros y demás, pero pues ellos llegaron a diferentes lugares para solicitar tributos. ¿Por qué necesitaban el tributo? Por la gran cantidad de habitantes que tenían. Entonces, pues obviamente no alcanzaban sus recursos. Entonces ellos llegaban con otros pueblos, los dominaban, pero solamente los dominaban en el sentido de requiero tu tributo para poder sobrevivir. Entonces, los totonacas ya estaban hartos de este reclamo de tributo. Ya querían deshacerse de ellos. ¿Dónde se encuentran ubicados los totonacas? Lo dije ahorita. En el Golfo de México y en la costa. Y en la parte norte de Puebla. Escuchen bien, escuchen bien. No pierdan ese dato. Porque me imagino que tiene que ver con el chisme que nos tienes. Claro que sí, por ahí viene. ¿Por dónde llegaron los españoles? Por Veracruz. El Golfo de México. Por Veracruz. Por Veracruz. Entonces, imagínense que por ahí ve el chiste, pero ve el chiste. El chisme. Bueno, parece chiste, pero es No, es un chismesazo. ese, ¿no? Al rato viene. Ahora sí como que dice, en todos lugares se cuecen habas. En todos lados, en todas las familias siempre va a haber algo. Entonces, ahora sí, cuéntanos de los tuyos. Purépechas. Estos purépechas se desarrollaron en el periodo posclásico y se dice que fue el segundo imperio más importante de Mesoamérica.
desarrollaron. ¿Por qué? ¿Por qué se dice? Porque con ellos se empieza a ver que ya se desarrolla la pesca, hacen la agricultura, pero se empieza a cosechar aguacate, maíz, calabaza y chile. Y aparte, se dice que fueron los primeros en usar el cobre para fabricar herramientas. Ujú. Hacia el año 1325 establecieron su dominio en Pátzcuaro, pero la muerte de su gobernante, que fue Taricarut, que el reino se dividió en 3 señoríos: Iguazio, Tzintzintán y Pátzcuaro. Esos son los 3. El señorío se dividió tras la muerte de su gobernante. La ciudad de Tzintzanzú, cuyo nombre significa el lugar del colibrís, destacó por su arquitectura conocida como yacatas o yacatas, sí, las yacatas. Estas yacatas eran pirámides escalonadas en forma de T. Esto, pues, fue para, de una otra forma, defenderse de los ataques de otras culturas o de otras civilizaciones, como tú lo mencionabas. Viene una cultura, una civilización muy importante que fue la que trató de someter a todas las civilizaciones que aún quedaban. Y pues estos huastecos, purépechas, fueron importantes para los aztecas o los mexicas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Ahora sí. Ahora sí, ahí viene, ahora sí, ahí se viene todo. Me apuré para que nos dieras el chisme. Porque ya vamos en la recta final, la última civilización, vienen los aztecas, y pues como tú nos comentabas de los de Ixtlán del Río, que se desprende un grupo que viene de Nayarit, que es algo que no está tan confirmado. Se cree que viene de ahí, pero no saben si realmente es cierto o si solamente sea una leyenda, en el que se desprende un grupo y son oriundos de Aztlán. Uh-huh. Ellos, creyendo en la profecía de su dios, que es Huitzilopochtli, al que también le llaman Meshi, resulta que van buscando un lugar y les da unas señales para poder localizarlo. Les dice que cuando encuentren ese lugar, ahí es en donde se deben de establecer. ¿Y cuál es esa ciudad prometida? Pues en donde encuentren a un águila parada sobre una serpiente, parado sobre un nopal, y estaba parado sobre la serpiente y se devoraba el nopal. Tenía hambre, pero no, estaba parado sobre un nopal y devorando a una serpiente. Entonces ellos caminan durante 500 años. Ellos se pasan buscando ese lugar. Y todo esto comienza en el siglo IX. Uh-huh. Entonces ellos van caminando y de repente llegan a lo que es Texcoco, llegan al islote y ahí encuentran la insignia. Exacto, encuentran lo que les habían prometido. Entonces ellos llegan y se establecen ahí. Obviamente a sus alrededores estaba ya Pues había agua, ¿no? ¿O había tierra? ¿O qué había? Pues otros pueblos. Aparte del agua y de todo, también había pueblos y por eso llegaron y empezaron a dominar y entonces pues los veían así como que ¿y estos qué?
Había ya otros pueblos, pero ellos llegaban, hablaban con ellos, hacían, trataban de convencerlos, bueno, pues para poder convivir, pero pues llegó un momento en el que dijeron no y pues necesitamos los tributos y todo lo demás. En este lugar en el que se establecieron, lo llamaron Tenochtitlán, en honor a su jefe guerrero Tenoch. Y esto sucedió en el año 1325. Una vez que se establecieron en este lugar, su gobierno fue teocrático, al igual que todos los demás. Pero después lo cambian a una forma monárquica electiva. Y al que pusieron como su rey fue a Huitzilihuitl. ¿Huitzilihuitl? Fue al que seleccionaron como rey. Déjame decirte que tuvieron muchísimos reyes. ¿Sí? Al rato estos sí los voy a leer porque son... Demasiados. Son muchos y pues todos sus nombres. Pero obviamente pues sabemos de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos varias referencias, afortunadamente. ¿Por qué? Porque vivimos en la zona donde ellos estuvieron, ¿no? Donde ellos estuvieron, ¿no? Por eso es, yo creo que la grandeza de los aztecas, como podrán decir también en cada uno de los demás lugares, ¿no? Sí. Pero creo que tienen muchas cosas que es lo que los lleva a ser tan grandes. Y una de esas cosas que tenían eran lo organizados, lo cual no podríamos pensarlo por sus orígenes, o sea, venir caminando y todo, estar, pero sí ser tan, ¿cómo lo podríamos llamar? Que van sobre su objetivo, ¿no? Tienen que ser organizados, tienen que ser meticulosos, tienen que ser responsables, tienen muchas cosas para ser los mejores. Y ellos hicieron una ciudad realmente bella, bien organizada, bien definida, tenían los espacios necesarios para cada lugar. Otra de las cosas que me impresionan es que eran muy, muy prolijos. Eran el estar limpios era muy importante para ellos. Ellos hacían sus propios jabones y les enseñaban a los niños que tenían que bañarse todos los días y que tenían que estar limpios y tenían que oler rico. Bien. De un árbol sacaban de lo que necesitaban para realizar estos jabones. Ay, ¿ya lo cuento o todavía sigo dándole? Tú dinos, tú, como tú gustes. Ya no te voy a presionar, ¿eh? Nosotros conocemos lo que son los tianguis. Ajá. Bueno, ellos también, ellos lo dieron a conocer, ellos los fundaron, ¿no? Ellos los fundaron porque y estos espacios de comercio igualmente eran organizados, ordenados. Tenían separado donde vendían animales, tenían separado donde vendían las semillas, todo lo tenían separado, bien ubicado. Vestían muy bonito y muy llamativo, ¿no? Que conocemos los penachos de el penacho de Moctezuma, todo eso, o sea, eran muy ostentosos, ellos presumían de lo que tenían. Obvio. Vamos a decirlo así. ¿No? Eran grandes. Pues sí. Eran grandes. Creo que de todas las culturas de las que hemos hablado, todas son grandes, pero esta se lleva a todos, se lleva de calle a todos, ¿no? Sí, tenían una grandeza tremenda, ¿no? Y yo creo que por eso por ahí vienen, a lo mejor podríamos decir que algunas envidias o venía ya el hartazgo, pero no creo que haya sido, si no te oprimían,
si esta parte en la que íbamos y derrocábamos a un pueblo, pero no lo oprimíamos y solamente le pedíamos su tributo, y yo te dejo seguir siendo como tú eres y creyendo en lo que tú quieras, y yo no te trato de cambiar, pues sí está mal que te pidan, pero me estás dejando ser. No creo que haya sido tanto el hartazgo, sino porque tú tienes que ser más grande. Entonces, pero eso lo vemos. Eso lo vamos a seguir viendo. Eso vamos a seguir viendo. Pues resulta que ellos tenían, como ya dije, su sistema de gobierno monárquico, en el que primero fue Huitzilihuitl y después viene en 1373 Acamapixtli. Acamapixtli. Acamapixtli, que es el güey Tlatuani. Creo que ya. El güey Tlatuani. El güey Tlatuani, así se le decía, llamaba. así se le llamaba. Y pues Pero eso no es una ofensa. No, al contrario, eran los grandes. Tenemos a Camapistli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma Ilhuicamina, Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, Moctezuma II, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca. Y entonces resulta que todos ellos, se extendió este reino hasta Oaxaca, Veracruz y Guerrero. En el año 1500 tenían entre 3 y 4 millones de habitantes. Imagínate nada más la cantidad de habitantes que existían. Estábamos hablando de, ¿cuántos tenían? 125,000 los teotihuacanos. Pues acá ya teníamos entre 3 y 4 millones. Y entonces llegamos al final de los aztecas preguntándonos qué fue lo que pasó con ellos. Bueno, antes de irme, quiero decir que igualmente aquí su dios era Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Todos sabemos que en el año 1492 llega Cristóbal Colón a América, descubre América, y llega porque en Europa tenían problemas para el comercio. Entonces tenían prohibido el paso en las rutas marítimas que existían. Entonces lo que hace Cristóbal Colón es ofrecer a los españoles, a la corona, ¿no? Los reyes. A la corona, les ofrece, obviamente solicitando su apoyo, su ayuda, para poder buscar nuevas rutas, pero necesitaba que lo apoyaran económicamente para poder realizarlo. Los españoles le dicen que sí, le ofrecen el apoyo, y entonces emprende el viaje hacia América Cristóbal Colón. Él llega primeramente a Cuba, después se extiende a lo que llama las Indias y demás, llega a nuestro país. Él, cuando regresa a España a informar de lo que encontró, pues cuenta maravillado todas las cosas tan hermosas que encontró, lo cual en los españoles pues desata pues yo lo quiero, ¿no? Entonces empieza la avaricia. La avaricia, empiezan más expediciones. Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo mundo, había descubierto un nuevo continente. Entonces los españoles llegan y como lo mencionaba hace rato, pues llegan primero a Cuba. Cuando llegan aquí entran por Veracruz, por Poza Rica. Entonces ellos llegan y resulta que a los primeros que se encuentran, pues son a los totonacas. Ajá.
Sí. porque ellos vivían ahí. ¿Ahí viene el chisme? Ahí viene el chisme, ahí viene ver, exactamente venga, el chisme. Ellos siguen su camino, los totonacas los reciben y pues ven en ellos así como que, ellos pueden salvarnos de todo esto. Entonces, Hernán Cortés y su ¿Y su tripulación? ¿Y su tripulación ejército? llegan a lo que a Tenochtitlán. Y aquí los reciben con los brazos abiertos, los reciben porque pensaban que eran dioses. Porque venían del agua, ¿no? Entonces, y con el ojo azul Y los cabellos dorados. y todo eso. muy bonito. Y entonces dicen, pues los reciben bien y llevan una relación muy, muy cordial con ellos. Los reciben bastante bien y llevan muy buena relación durante cierto tiempo, hasta que aparece la viruela. Y la viruela mata a muchos indígenas. Al ver que era una enfermedad que estaba matando a muchas personas, los aztecas los corren porque ya no quieren seguir pues muriendo, ¿no? Entonces, la respuesta de Hernán Cortés es, pues ahora conquisto. Hernán Cortés en ese entonces solamente contaba con 500 guerreros, con 500 soldados. No, bien rápido les hubieran dado la vuelta. Ya habíamos dicho, aunque hubiera habido muchos muertos por esta parte de la enfermedad, resulta que los totonacas se acercan, y ahí es en donde viene el chisme, se acercan con los españoles y les ofrecen 1,300 soldados, 1,300 guerreros para combatir a los aztecas. Y gracias a eso, pues se da lo que es la conquista. Uh-huh. Mira, qué dato tan interesante, bueno, tu chisme tan interesante, que por nosotros mismos dejamos que nos conquistaran. Así es. Eso, bueno, malo, se hizo. Y pues ya estamos aquí. Sí, no podemos cambiar la historia, pero digo, eso es algo súper importante. Si hubieran sido solamente los españoles, tal vez no se hubiera logrado o hubiera sido más difícil esta conquista. Pero pues aquí tuvieron que meter la mano los totonacas y ofrecerles los guerreros, ¿no? Para que pudieran, ellos pensando en que, si hacemos esto, pues eliminamos a los aztecas y todo. Pero resulta que pues no, resulta que cuando ya conquistan, pues en primer lugar, los totonacas, pues también son conquistados y entonces todos estamos a manos de la corona española.